Bienvenidos a Comics vs Charros, espacio donde analizaremos lo último en moda, lo cual es traer pijama y sudadera. Eso es todo, no es cierto. Espacio donde hablaremos de cómics, videojuegos, películas y todo lo relacionado a la cultura popular, y si queda tiempo hablaremos de charrería. Yo soy Jim y en esta ocasión intentaremos una dinámica nueva, que es hacer una especie de crossover. En lo personal me gustan mucho este tipo de eventos. Existió uno entre Marvel y DC, el cual se nombró Amalgam Comics. Se creó esta editorial ficticia, por llamarlo de algún modo. Se mezclaron ahí un par de personajes y creo que quedó más como anécdota. También hubo algunos enfrentamientos, los cuales se resolvieron a través de votaciones. Entonces, mucha gente no quedó conforme en cómo se resolvieron, pero bueno, ahora sería más complicado llevar a cabo algo así. Entonces, hoy intentaremos hacer un crossover, pero de algo muy, muy específico. En DC existe el concepto del espectro emocional. Esto quiere decir que todo el universo, básicamente hay 7 emociones que son muy poderosas, y de ahí se derivan todas las demás. Y cada una de estas emociones tiene una entidad que la representa. Estas emociones son la ira, representada por el color rojo; la avaricia, con el color naranja; el miedo, que es el amarillo; la voluntad, que es el verde; la esperanza, que es el azul; la compasión, que es el color índigo; y el amor, que es el violeta. Los 7 colores están representados en el arco iris. Y el rojo y el violeta, al estar en los extremos, se supone que son los que más fácil se apoderan de la persona que los está sintiendo, que sería la ira y el amor. En el caso del verde, al estar más en el centro del espectro, se supone que es el más equilibrado. Por eso las linternas verde, que los guardianes decidieron utilizar esta emoción, canalizar esta emoción para que fueran la fuerza que resguardara el universo. Estos colores y esta mitología que se expandió dentro de la leyenda de lo que son las linternas verdes, fue primero en los eventos de la guerra de la Corporación Siniestro. Luego se extendió un poco en Blackest Night, y lo terminaron de cerrar en Brightest Day. También hay un par de espectros más. Si bien no son emociones, ahí se consideran que son la muerte, que es el negro, y la vida, que es el blanco. Dentro del evento de Blackest Night, surgió en el momento cumbre del evento, ahí básicamente antes de que los buenos pierdan, que por lo general es como el momento cumbre dentro de estos grandes eventos. Se dan cuenta que, bueno, Blackest Night es donde sale este espectro, que es la muerte, y empieza a llevar bueno, dentro de cada uno de los espectros hay una corporación, todos alimentados por una batería central, que es donde se condensa esta energía generada por la emoción. Y para que puedas canalizar dicha energía, necesitas un anillo. Por eso el anillo de linterna verde. Y cada uno tiene una pequeña batería, que es como una representación de la central, donde pueden recargar dicho anillo. Mientras el usuario pueda utilizar mejor esta emoción, o sienta más esta emoción, o la provoque, por ejemplo en el caso del espectro amarillo, y más, o también el azul, mientras más puedas provocar esperanza en otros, más fuerte eres como usuario. Y de las curiosidades que hay dentro de estos usuarios es que Geoff Jones, en los cómics, que es el principal artífice de esta idea de las emociones y de los espectros, dice que canalizar dicha energía es muy doloroso. Por eso no cualquiera puede ser el portador de uno de estos anillos. O sea, necesitas mucha concentración, ya sea para lograr utilizar el anillo, y no solo eso, también mucha concentración para generar los constructos.
que es muy común en los cómics de Linterna Verde, ver que él construye ya sea aviones o cosas muy militares, y cada linterna, según su personalidad, son los constructos que usa. Por ejemplo, Guy Garner, a ser descendiente de una familia de policías, suele utilizar cosas antidisturbios, o ya que él jugó fútbol americano en la preparatoria, también suele generar algún casco de americano o una línea de defensa para atacar. Bueno, para usar los defensivos para atacar a alguien más. Entonces, dentro de esto de Black Knight, y ya que está el espectro negro de la muerte, se dan cuenta que combinando los colores pueden acabar con estos linternas negros. Y ya en este momento que mencionaba, en el momento cumbre, se dan cuenta que los anillos en casos de extrema necesidad pueden duplicarse. Entonces cada uno de los portadores, digamos, más importantes de cada una de las corporaciones, clona su anillo y recae en un héroe de DC para poderlo usar. Entonces, en el caso de Rojo, se lo dan a Mera. Mera es la esposa de Aquaman. Y ahí ella estaba sintiendo una gran ira porque en los eventos de Black Knight muchos de sus seres queridos habían renacido como espectros de la Linterna Negra. Entonces ella ahí, obsesionada con la ira, recibe este anillo rojo. Y aquí lo que vamos a hacer de crossover y lo que propongo va a ser qué personaje de Marvel recibiría el anillo de cada color. Entonces, en el caso de la ira, a mí se me ocurren un par. Iniciando con Hulk. Siempre ha estado esta ideología de que Hulk, mientras más enojado, más fuerte es. Entonces, ¿qué tanto la bestia Hulk tiene toda esta ira? Y qué tanto Bruce Banner es el que está furioso. En las películas, pues está este momento que se ha vuelto ya un meme de que el Capi le pide a Bruce que se enoje, y Bruce le responde que él siempre está enojado. Entonces, en su momento de su creación, Hulk era una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, mientras Bruce Banner era el científico débil, o el Dr. Jekyll, que es más amable y más endeble. Mr. Hyde era un hombre más agresivo y que se basaba más en sus impulsos y más atrevido. Y en el caso de Hulk, pues se vuelve una especie de fuerza de la naturaleza que no entiende razones y solo es instinto. Lo cual todavía en el mito de Hulk era más interesante, ya que Banner es una de las mentes más brillantes del universo Marvel. Entonces se contraponía con Hulk, que era un bruto en toda la extensión de la palabra. Conforme ha ido evolucionando, que en sus inicios era gris, no por cuestiones estéticas, sino porque la tinta gris era como que la más barata, y como Hulk aparecía en básicamente todos los cuadros, entonces era más barato producirlo. Ya cuando hubo más presupuesto, pasó a ser de color verde, que es con el que más se conoce. Y de hecho ahí tiene uno de sus apodos, que es el Gigante Esmeralda. Aquí habría que analizar qué tanto Hulk es el reflejo oscuro de Banner, no solo en lo fuerte, también en la psique, y qué tan molesto y qué tanto odio y qué tanto coraje tiene Banner para poder canalizarlo y que Hulk tenga esta fuerza. Ya dejando de lado a Hulk, el otro que bien podría utilizar este anillo es Wolverine. Wolverine actualmente ha evolucionado para ser una especie de Ronin, así como un samurái que ya tiene su propio código de ética, pero no depende de un señor feudal. Entonces esa evolución viene más por el cómic de Chris Claremont y si no me equivoco con Frank Miller, que tiene el mismo nombre, de Wolverine. Ahí se basa un poco la película de la segunda, no Orígenes, la segunda, que se llama Wolverine, así a secas. Entonces, pero originalmente Wolverine era un ser lleno de ira y era más animal, y se basaba más en sus instintos. Ya historias como la que menciono lo fueron evolucionando,
Y ahí sí hay que recalcar que Wolverine no es un australiano de casi 2 metros que ha sido considerado el hombre más sexy del mundo en varias ocasiones, que sería Hugh Jackman, ¿no? Wolverine era un canadiense de baja estatura, muy peludo y muy enojado. Esto era como que algo recurrente en el tema de los X-Men, más cuando él se integra al equipo, que siempre estaban contraponiéndose los planes que tal vez el líder de campo, que era Cíclope, tenía contra el instinto y la furia de Wolverine. Por eso de ahí nace mucha de la rivalidad, no solo por el romance que ambos sienten hacia Jean, sino las diferentes formas de hacer las cosas. Pero como menciono, Wolverine ya evolucionó a una especie de Ronin ahí sabio, que si bien puede darle paso a su ira, por lo general la tiene más contenida. Ahora, en el espectro naranja, que es la avaricia, en DC se lo dan a Luthor. Luthor es se considera una especie de ser muy avaro. Sin embargo, creo que va más allá. No solo es enriquecerse, sino su avaricia es producto de esta intención de competir con un dios. O sea, Luthor no tiene ningún poder más allá de su inteligencia, que en muchos de los cómics se considera un poder en sí. Y eterna lucha de Luthor de superar a Superman, que como digo es un dios, es lo que lo hace evolucionar y es lo que lo hace siempre querer ser mejor, y es el que lo hace querer ser el único y ser el que le demuestra a la humanidad que no depende de un extraterrestre o de alguien externo para lograr sus objetivos. Entonces, digamos que más allá del villano caricaturesco que solo quería enriquecerse, Luthor es una especie de héroe ahí trágico, que si bien se contrapone al primer héroe de cómic, acabó evolucionando en una propia fuerza y un personaje que tiene una psique ahí muy interesante. Aquí como dato curioso, cuando termina la guerra de las linternas, bueno, cuando termina Black Knight, el agente que le da al Luto del Anillo es Larfis. Larfis es el único miembro de esta corporación. Por lo mismo de la avaricia, no permite que alguien más pueda tener el anillo naranja. Él es el único que lo puede tener. Y es muy muy poderoso porque concentra toda la energía de esta linterna solo para él. Y aquí pasa algo curioso, porque una vez que termina Black Knight, él va con los héroes y les entrega a Luthor y les dice que ya no lo quiere. Entonces básicamente es la única vez que el Arfi se ha desprendido de algo, que sería Luthor. Y ya en el universo Marvel, el par de personajes que podrían cumplir con esta labor de quererlo todo y ser avariciosos, por un lado está el Doctor Doom. La avaricia de Doom no solo va por ser el tipo más inteligente de la habitación. Por eso el gran odio que tiene hacia Reed, porque Reed, al ser un dotado y ser el Reed Richards, el líder de los Cuatro Fantásticos, al ser un dotado y tener esta habilidad única para la ciencia, en el universo Marvel, hasta que apareció Moon Girl, era considerado el tipo más inteligente. No es Stark, como en el MCU les hacen creer. De hecho, creo que hasta Bruce Banner es más listo que Stark, pero bueno. En los cómics, Doom, su origen es que era el compañero de cuarto de Richards, y vino de esta tierra extranjera que es Latveria a estudiar a Estados Unidos. Y al ver que Richards lo superaba, quiso sabotear un experimento y se le acaba volteando, acaba herido de su rostro. Empieza a buscar conocimiento distinto al de la ciencia, con lo que acaba involucrado un poco en ciertas artes místicas. Y como parte del rito de culminación de haber obtenido este conocimiento, es donde debería de tener la armadura tan característica. Pero él no se espera, digamos, a que se enfría. Él se la pone así en caliente, lo que lo acaba deformando aún más. Y si bien tiene cierto aspecto generoso, que es estar en Latveria como el líder y buscar lo mejor para su gente, no siento que los vea como iguales. Es más una especie de adoración hacia Doom. Entonces esta generosidad es más ególatra.
demostrando que Doom es el único capaz de gobernar la Latveria y por ende se le debe rendir pleitesía. Y aparte este hambre y este afán de conseguir poder lo ha llevado a enfrentarse a seres místicos, ya sea intentando robar los poderes de Galactus en varias ocasiones, intentando robar los poderes del Beyonder, que es digamos la pieza central del cómic de Secret Wars. Y se repite algo similar en el cómic también llamado Secret Wars, pero más actual. Entonces Doom siempre ha intentado ser el único y de ahí sería un interesante portador del anillo naranja. Y tal vez un poco Norman Osborn, que si bien muchos lo consideran únicamente un villano para Spidey, bien se puede considerar una amenaza a nivel vengador, como dirían en las películas, ya que por un lado tiene la fuerza y la capacidad de enfrentarse a tipos como Spidey o como el Capi. También tienen una inteligencia, si bien no al nivel Reed Richards, sí podría competir con un Tony Stark o con alguien así, sumando el presupuesto que tiene por las industrias Oscorp. Entonces también esta ambición de Norman de ser el único, de ser el hombre más grande de negocios, hace que por un lado se distancie de su hijo Harry, creando ahí una brecha. Y por otro lado fue lo que lo llevó a construir el suelo del duende para intentar obtener más poder. Entonces pues ahí está un contendiente más para la linterna naranja. Ya los Sinestro Corps, que son el miedo, que son el color amarillo, de entrada estos no tienen solo el nombre del color. Se llama la Corporación Siniestro porque el primer color que se introduce fuera del verde es el color amarillo. Siniestro era la linterna más grande de los linternas verdes, sin embargo este afán de tener el control y de tener el poder hace que le quiten su anillo los guardianes. Entonces él buscando cómo seguir manteniendo este control dentro de su país, descubre el espectro amarillo con este ente llamado Parallax. Cada uno de los anillos tiene un ser ahí que lo representa con formas de animales, en los cuales no vamos a profundizar porque ya es como que adentrarse mucho, quitar tiempo del ejercicio que estoy intentando hacer. Entonces pues ahí Siniestro en su egolatría le pone su propio nombre a la corporación, por eso no es la Corporación Amarilla, sino es la Corporación Siniestro. Y en DC el personaje que acaba recibiendo este anillo es el Espantapájaros, que es Jonathan Crane. Este personaje puede ser recordado en Batman Begins, es uno de los villanos típicos de Batman. Entonces muchos años ha jugado con crear una fórmula de un suero que genere gas, con un gas que genere miedo. Entonces pues se volvió el indicado para ayudar contra las linternas negras utilizando este poder. Y en el caso de Marvel las opciones, por un lado está Trauma, que es un personaje poco conocido que se llama Terrence Ward. Su poder es convertirse en aquello en lo que más teme la persona con la que se enfrenta. Algo similar a lo que hace It, bueno, Pennywise en la franquicia de It. Y lo interesante que si bien pareciera todo indicar que es un villano, no, él busca utilizar esta habilidad para el bien. Aparece principalmente en los cómics de Academia Avengers. Y si bien es catalogado como una gran amenaza en su momento, una gran amenaza digamos, no porque sea un villano, sino por ser alguien muy poderoso, o en teoría ser alguien muy poderoso, el personaje se acaba diluyendo ya que no quiere utilizar esto en grandes batallas o para enfrentar a villanos. Se acaba enfocando en volverse una especie de terapeuta para utilizar una idea de terapia de choque. Entonces ya es un personaje que está un poco desaparecido. Sin embargo, en el evento de World War Hulk fue de los personajes que tuvieron ahí un enfrentamiento interesante con Hulk. Y el otro candidato sería Carnage. Carnage es el hijo de Venom, del simbiote tal cual. Sin embargo, el humano que hospeda dicho simbiote se llama Cletus Cassidy y es un asesino serial.
Dentro de Marvel no hay tantos asesinos seriales, se van más a los villanos que hacen los grandes planes. Y digamos que en DC sí hay varios. Creo que el más llamativo es el Joker, que si bien no mata por matar, se ha vuelto ahí como que una forma de clasificarlo, pero Batman se enfrenta a varios villanos de este tipo, como el hombre calendario o Victor Sax. El hombre calendario mata en cuestión de las fechas. Tal vez quería cumplir, no sé, todo diciembre, entonces buscaba a alguien que haya nacido el día 1, el día 2, el día 3 y los iba matando por día. El mismo, y Victor Sax los mataba con un cuchillo y su característica es que por cada tipo bueno, por cada persona que asesina él se hace una cicatriz, entonces es un tipo lleno de cicatrices. Carnage no, Carnage era más asesino serial tipo Ted Bundy, una especie así. Si bien tenía cierta afición por la carnicería, no era nadie especial, pero al estar en la cárcel junto con Eddie Brock, el simbionte de Eddie se reproduce y acaba cayendo ese vástago en Carnage y le da la habilidad que Cletus siempre soñó, que es poder destazar y tener estos grandes poderes. No suele tener historias muy interesantes ya que es un hijo de su época, de los noventas, donde si bien Venom ya era el reflejo noventero extremo de Spider-Man, donde es como un Spidey pero más musculoso y más extremo y con esto de los tentáculos y la lengua y demás, pues Carnage era como que el reflejo oscuro, entonces lo han ido rescatando últimamente en algunos arcos como en Absolute Carnage o antes de eso hay una fusión ahí entre Carnage y el Duende. A mí no me parece tan interesante, estéticamente está curiosón, pero no me agrada tanto este tipo de personajes, entonces lo consideré aquí por la psicopatía y el asesinato serial, pues bien, también gusta de infundir miedo, entonces podría participar. Ya yéndonos al personaje de toda la vida, que es el Linterna Verde, en el caso de Black Knight, el que tiene el anillo es Hal Jordan, que es el linterna, digamos, el original de la era de plata. Hubo uno anterior, pero no es el linterna que es Alan Scott, no está atado al mito de la batería central y a esto de tanto del espacio. Es más relacionado a la magia. Y aquí lo chafa de Black Knight, fuera de la conclusión que no me agrada tanto, es que en lugar de darle este anillo a otro héroe de la Tierra, uno de los guardianes, que son estos marcianitos azules que se supone que son muy poderosos, decide que él puede recibir el anillo, entonces te quitan la posibilidad de ver a algún héroe, ya sea Superman o algún otro con un anillo de linterna verde, entonces pues ahí se acaba la diversión, pero dentro de Marvel creo que hay algunas opciones interesantes. De entrada podría ser Tony Stark porque Iron Man siempre ha tenido un problema ahí de alcoholismo y requiere mucha fuerza de voluntad no recaer. En sus orígenes, casi todos los personajes de Marvel tenían ahí una pena. Ya sea, por ejemplo, la Mole, que su pena era no ser un monstruo. El caso de Hulk, que su pena era que se convertía. El caso de Spidey, que había muerto el tío Ben y que los poderes eran más una responsabilidad que otra cosa. En el caso del Capi, cuando llega a los Avengers, su pena es que estaba desplazado de su época y esos, digamos, 15 años que había estado desaparecido, si consideras que se perdió en el 45 y lo recuperan a principios de los 60, tal vez 15, 20 años, entonces su pena era que había perdido a Bucky y muchas de las personas con las que él convivía ya no estaban en la misma condición o incluso habían fallecido. Y la pena de Stark al principio era que tenía que estar conectado a la placa que evitaba que la metralla llegara a su corazón. Entonces, pues básicamente era como una especie de mito del hombre de la máscara de hierro porque no podía despegarse tanto del traje. El traje originalmente era gris y se veía más tosco. De ahí mutó al dorado y luego mutó
a la armadura que ya conocemos que es como la cabeza de concha. Ya actualmente se ve mucho más moderno y mucho más genial. Y ya está más que afianzado este color naranja y amarillo. Pero ese era como el pesar de Tony, que tenía que estar pegado a esta armadura que no era estéticamente atractiva para las chicas, lo cual lo hacía un personaje muy superficial y hasta cierto punto un poco plano. Y ahí en la historia Demonio en la Botella introducen que Tony, para sobrellevar la doble vida tanto de héroe como de millonario, empieza a depender mucho de la bebida. Entonces ya el pesar que carga Tony es este alcoholismo. Y de ahí pues ya le das más dimensiones al personaje, considerando que básicamente es un Casanova, una mezcla ahí de el dueño de la mansión Playboy y de Howard Hughes, y, o sea, Hugh Jackman y Howard Hughes, que también era un investigador, una especie de millonario investigador que quería fomentar la aviación, pero ya en sus últimos días se volvió un poco loco. Ahí si quieren saber más de Howard Hughes, está por un lado la película del aviador, donde DiCaprio le da vida, y por otro lado el episodio de Los Simpson, donde el señor Burns monta un casino y se burlan un poco de los últimos días de Howard Hughes. Entonces Tony sería candidato más por esta fuerza de voluntad, no por darle tanta importancia como hacen en el MCU. Por otro lado está Daredevil. Mucho del mito de las linternas en su momento era sobreponerse al miedo, no solo la fuerza de voluntad. Y las linternas amarillas, al manejar el miedo, pues eran sus enemigos jurados. Daredevil siempre ha sido considerado el hombre sin miedo, entonces sería un poco absurdo no considerarlo. Lo curioso aquí de Daredevil es que al ser un abogado ciego, creo que es un personaje lleno de contrastes al hablar de la justicia por un lado y que él sea ciego y que él sea católico y se vista de demonio. Entonces es un personaje que suele tener historias muy atractivas, muy bien escritas, juega mucho con esto de ser un héroe urbano. Daredevil no se enfrenta con invasiones extraterrestres, con grandes planes para acabar con Norteamérica, más bien está al día para intentar que Hell's Kitchen no acabe destrozado y básicamente es un tipo con cierto entrenamiento ninja que tiene esta ecolocalización que lo hace ver un poco más allá, pero eh, no tiene super fuerza y no tiene más allá del entrenamiento que él ha adquirido. Entonces el hecho de que se arriesgue todos los días para que Hell's Kitchen siga adelante y para defender al débil y contraponerse contra sus propios principios, porque el vigilantismo tal cual es ilegal. Entonces que él busque llevar a la justicia a través de un acto ilegal. Entonces todas estas dudas y todos estos choques de conceptos pues hace que Daredevil sea un personaje que dé para historias muy interesantes, y creo que aquí lo sugiero más por este mote del hombre sin miedo que por otra cosa. Y por último, ya enfocados también en la fuerza de voluntad, creo que podríamos considerar a Rogue. Rogue es este personaje de los X-Men que cuando tiene contacto con otro ser vivo absorbe parte de su energía vital y aparte ciertos conocimientos, y en caso de que tenga poderes o habilidades pues también los absorbe. La fuerza de voluntad de Rogue es de no poder tener contacto con sus seres queridos, y creo que nunca la habíamos entendido como hasta ahora debido a la situación actual, la pandemia y demás. Pues es complicado, ¿no? Interactuar con otras personas, saludar de mano, dar un abrazo, todo esto ya se ha vuelto algo que añoramos, y que haya un personaje que toda su vida haya tenido que vivir con esta restricción de no tener contacto y que lo haga por cuidar a sus seres queridos y que lo haga para no lastimar, creo que requiere una gran fuerza de voluntad. Entonces Rogue sería una gran candidata para ser un linterna verde. En el caso de las linternas azules, que son la esperanza, en DC lo recibe Flash, que es Barry Allen. Flash, a diferencia de muchos héroes de DC, es un héroe de luz, o así lo considero yo,
De hecho, por lo general la paleta de colores que se utiliza en los cómics de Flash suele ser rojo y azul, que es el rojo donde pues es el traje de Flash, y el azul que suele ser el fondo, porque sus enfrentamientos y sus eventos suelen suceder en el día, lo que hace que se contraponga con seres como el mismo Hal Jordan, que muchas veces se enfrentan en el espacio y el fondo es oscuro, o el mismo Batman, que Gótica siempre se plantea con tonos grises y negros. Entonces, Flash por lo general es un tipo optimista y que trata de buscar el lado bueno a todo. Y en el caso de Marvel, pues un similar a Flash y alguien que siempre busca el lado amable y que siempre tiene un chiste ahí para aliviar la situación, pues sería Spider-Man. Spider-Man tiene este don de que los demás encuentran esperanza. A pesar de que el mismo Spidey luego suele ser muy negativo y no suele de encontrar esperanza para él mismo, pues él se contrapone a esto y busca que los demás se sientan cómodos. Entonces creo que Spidey sería una opción y la otra opción sería el Capi. El Capi más nutrido por esta idea de su concepto de creación. El Capi representaba este Estados Unidos que va a la guerra y que se vuelve un faro para toda la humanidad. Si bien estamos acostumbrados a una visión muy europea de la historia mundial, no podemos negar que durante la Segunda Guerra Mundial sí se vivieron días oscuros y que había unas ideologías dentro del planteamiento que buscaba y sus objetivos que buscaba el partido nazi y por ende desgraciadamente Alemania como tal. No dudo que había muchos soldados alemanes que estaban por circunstancias y no por convicciones. Entonces el Capi representaba esta idea del Estados Unidos que iba a contraponerse a esto, a un Estados Unidos que buscaba diversidad, que si bien en su momento no lo demostró, pero se contraponía con la idea del nazismo. Y desgraciadamente en Estados Unidos hay muchas situaciones donde no hay igualdad, ya sea por cuestiones sociales, raciales, de género y demás. El ideal del Capi sí era que Estados Unidos fuera el mundo libre y que todos tuvieran las mismas oportunidades y que todos representaran esto. Y mucho del peso que tiene Steve como personaje es vivir a la expectativa de estos ideales y de este mensaje. Entonces, dentro de la humildad de Steve, de ser un chico enfermizo de Brooklyn y llevar esto al mundo, creo que sí ha sido capaz de llevar esperanza como símbolo. Y por eso sería un digno portador del anillo azul. Ahora, en el caso de los Índigo, en DC se lo dan al Átomo, que es Ray Palmer, que es este científico que suele ser muy amable con todos y creo que va un poco esto de que él al poder reducirse hasta el tamaño de átomos puede ver el mundo un poco más allá, o sea, las maravillas que son estos universos microscópicos, y eso lo hace que él pueda ser muy compasivo y muy empático. Y la contraparte en Marvel, yo considero que por un lado podría ser Hank Pym. No por esta similitud que tiene con Ray Palmer, con el átomo de cambiar de tamaño, sino que los linternas índigo te dicen que muchas veces son criminales que están expiando sus culpas, ya sea de forma voluntaria o no. A través de este anillo empiezan a sentir la compasión por otros y dejan de comportarse como criminales. Y Hank Pym al estar en el foco de las culpas por haber creado a Ultron, creo que sí tiene esta parte donde toda su vida se la pasa tratando de expiar esta culpa, tratando de ser mejor. Ahí lo exploramos un poco más en el episodio 6, si no me equivoco, que es el de Hank Pym, que es con Trota. Entonces si gustan darle ahí un vistazo. Pero en resumidas cuentas es eso. Hank Pym siempre ha buscado expiar ese gran pecado y por ende trata de ser la mejor versión que él pueda del mismo, incluido el pecado de haber golpeado a Janet. Entonces el vivir con todas estas culpas hace que se vuelva empático con los demás, que se vuelva compasivo al entender
que un pequeño mal momento, una pequeña gran mala decisión puede acarrear grandes consecuencias de las cuales te puedes sentir culpable. Y por otro lado, me gustaría mencionar a Nightcrawler, este duendecillo azul de los X-Men, que si bien en diseño y poderes es muy llamativo, ya si lo analizas es un personaje que tiene ahí una dualidad muy curiosa. Por un lado tiene una gran fe católica y por otro lado tiene aspecto de demonio, de la cual él no es culpable, así nació. Por un lado está con los X-Men y busca este ideal donde tanto humanos y mutantes puedan vivir. Por otro lado es de los X-Men que más es atacado por la crítica, ya que su aspecto es un poco aterrador. E inclusive es de estos personajes que la tesis de su origen va más allá de únicamente dentro del cómic. Si no me equivoco, este personaje fue ofrecido a DC y DC por el diseño y demás lo quería como villano, no lo consideraba un héroe y de hecho por ahí fue descartado por lo mismo. Entonces sufrió discriminación desde su creación. En los X-Men encontró un lugar y se acabó volviendo el corazón de los X-Men y siempre ha sido el que está eh, en el centro de la bondad de los X-Men y suele ser el que le da apoyo a los demás cuando tienen dudas. Inclusive lo mencionaba en el episodio de los que vuelven de la muerte, que él es el de los primeros que consideró a Wolverine un amigo, más allá de un animal salvaje. Él sí buscaba, él sí veía más allá de lo que Wolverine podía hacer. Y ya por último en el espectro violeta, que son las Star Sapphire, que son el amor. En DC es Wonder Woman, la que tiene este don durante Black Knight, ya que Wonder Woman, más allá de ser esta princesa que busca crear un puente entre Temisira y la humanidad y que busca encontrar lo mejor de la humanidad, ha ido evolucionando en ser una defensora no solo de los débiles, sino también de casi todos los seres vivos en el sentido de preocuparse por cuestiones ecológicas y demás. Entonces esta capacidad de ayudar a los demás ha hecho que sea capaz de sentir un gran amor y por eso fue la elegida. Y en el caso de Marvel la idea que pues se podría replicar de este personaje que su amor es la que lo ha llevado a salir adelante, pues sería Sue Storm. En un principio el amor que sentía por Reed, luego el amor propio por separarse un poco de lo que era Reed y ahora el amor que siente por su familia, ya sea tanto su hermano que es Johnny Storm, la antorcha humana, como sus hijos que podrían ser Franklin y son Franklin y Valeria. Entonces al ser el núcleo amoroso, por decirlo así, de los Cuatro Fantásticos, creo que es la que mejor lo representa porque ha ido más allá de ser el personaje que solía estar en problemas y que tenía que ser rescatada. Y ha demostrado ser un personaje muy fuerte que ha ido evolucionando. Y si bien pareciera que al principio lo único que le hacía estar ahí era el amor que sentía por Reed, ha ido evolucionando para luchar por otras causas. Entonces creo que podría recibir este anillo. Y la otra sería Amora o la Encantadora, que es un personaje de la mitología de Thor. Desconozco si hay una relación ahí con algún mito asgardiano, pero tal cual se supone que es una hechicera que está enamorada de Thor, pero enamorada de mala manera y siempre ha utilizado sus dones, no solo mágicos, sino también físicos, para seducir y enamorar a los hombres para usarlos en su beneficio, al que principalmente tiene ahí en la friend zone y siempre al pendiente es a Scourge, que es un asgardiano muy fuerte que luego suele ser, digamos, su matón y la que lo acompaña para las tareas físicas. Entonces también es un personaje que sabe cómo enamorar y por ende creo que podría ser una digna representante de las linternas violeta, o mejor conocidas como Star Sapphires. Y bueno, podríamos hablar de la relación que hay entre el espectro emocional y la charrería,
Pero para eso les sugiero que mejor escuchen a Vicente Fernández o a Cristian Nodal. Creo que eso es todo por hoy. Gracias a todos los que nos han escuchado, gracias a los que se han suscrito. Recuerden que estamos en YouTube, Spotify, Google Podcast, Anchor. Ya pueden donarnos dinero en Anchor, por favor, denos dinero. Está el grupo de Facebook que es Comics vs Charlos Oficial. Está la página que es Comics vs Charlos. Y de hecho ahí los jueves suelo subir imágenes relacionadas a crossovers o mashups. Entonces ahí denle un vistazo. Cuídense, bye.